Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por concedernos la bendición de estar en este lugar nuevamente y poder reunirnos, Señor, y confiar en que serás tú quien haga en nuestros corazones. Por lo que te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón esa disposición, Señor, a partir de nuestra necesidad de tu palabra y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor, mis hermanos. Pablo va hablando ahora, hermanos, de una manera directa a cada uno de los integrantes de la situación complicada en la iglesia de Roma. Entonces, pues recordemos que el conflicto que se dio, hermanos, en la iglesia de Roma fue el parteaguas para que Pablo pudiera dirigirse en esta carta a la iglesia en Roma. ¿Y qué es lo que había? Recordemos, bueno, pues los cristianos judíos tenían conflicto con los cristianos gentiles. Por el primado, la forma de pensar, nosotros somos judíos, somos la razón de, y bueno, el cristiano gentil con todo el argumento, bueno, pero nosotros somos también parte de esa adopción, así que pues había un conflicto cultural, un conflicto étnico, al punto de que Pablo va explicando paso a paso acerca de las promesas del Señor, el cumplimiento de lo que se había hablado en la ley, y todo esto lo va acomodando el apóstol, hermanos, de manera que la iglesia va teniendo que admitir el error en el que podemos fundamentar, hermanos, nuestra postura. Y recordemos que lo que hace el apóstol Pablo, hermanos, en la iglesia es entregarle a Jesucristo el único lugar digno. No está diciendo, bueno, sí, los judíos son mejores, bueno, sí, los gentiles, porque ellos entendieron. O sea, no. Pablo establece, ustedes como cristianos judíos, ustedes como cristianos gentiles, el que hace todo, la gloria de Dios, la gloria de la iglesia es Jesucristo. Y de ahí partimos para que nosotros podamos entender cuál debe ser, hermanos, en Jesucristo nuestro lugar. Y entendemos, hermanos, porque Pablo acusa a todos los cristianos en la iglesia de Roma de pecadores, nos acusa a la iglesia actual de pecadores, y lo que establece es, necesitamos a Jesucristo. Hace 8 días terminábamos de ver el capítulo 8, y donde se habla, hermanos, de la seguridad de la salvación. ¿En dónde radica la seguridad de la salvación? En Jesucristo. No en lo que nosotros hacemos, no en un sistema religioso, no en una cultura, sino en la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, para cuando nosotros entendemos por qué el apóstol Pablo llama a los cristianos más que vencedores, ¿se acuerda que nos da una listota de conflictos? Y Pablo nos decía, ¿va? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todo conflicto humano. ¿Será que nuestras tristezas nos puedan separar de Dios? No. No está diciendo que nos va a quitar los problemas, porque Dios no trabaja así. Pero está diciendo que ni siquiera el problema más amargo va a apartarnos del amor de Dios. Y después viene hasta abajo diciendo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, nada de aquello que supera, hermanos, nuestro mundo material, ni ángeles. Es más, aquí ni el diablo, pues, recordemos que el diablo es un ángel caído según la Escritura. Así que ni siquiera el diablo puede arrebatarnos de la mano de Dios. Y todo esto termina diciendo, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No que nos hayamos ganado, sino que fue la gracia, la misericordia de Dios. Así que recordemos esto, hermanos, cuando nosotros leemos la epístola a los romanos nos damos cuenta en qué consiste la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, hermanos, consiste en retribuir al pecador lo que está destinado a recibir el pecador. Y aquí ya está hablando de eso. Porque no todos los que son, no todos los que creen ser, no todos los que se imaginan van a ser salvos ni perdonados, sino que en la justicia de Dios, aquel que no quiere ser de Dios, no quiere ser del Señor, va a pasar a condenación. Y eso es justicia.
¿Qué nos corresponde a nosotros decir cuando se nota la justicia de Dios? Que así sea. No somos nosotros quien tenemos la autoridad. No le vamos a decir a Dios quién se salve y quién se pierda. Él es el Señor soberano. Lo vamos a entender al analizar esto. ¿Se acuerdan? En la mañana me quedó muy marcado estar leyendo el Salmo 1. Y es un contraste perfecto a mitad de lo que hace una persona que agrada a Dios al principio. ¿Se acuerda? Bienaventurado. Pero después comienza a hablar del camino de los malos. Esa es la justicia de Dios. Esa es la perfección de Dios. Cuando nosotros leemos la epístola a los romanos, nos damos cuenta cómo el Salmo 1 está de una forma extendida. Y el camino de los malos perecerá. No sin antes haber escuchado lo que Dios tiene que decirnos. Y entonces, hermanos, vemos que la perfección de Dios y su justicia de Dios, la justicia de Dios, se nota clara y perfectamente en la cruz. Entonces, lo que dice Pablo, la justicia de Dios no es algo, la justicia de Dios es alguien, y es el Señor Jesús. Así que Él nos da la oportunidad a todos de poder escuchar esto. Aquí habla de algo interesante, porque ya se va directamente, vamos a ver más adelante acerca de la cuestión de los gentiles, pero en esta sección Pablo le deja en claro a Israel su lugar, y dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, mi conciencia guiada por el Espíritu Santo, que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mira, había un dolor en el corazón de Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y Pablo dice algo interesante, con tal de que ustedes se acerquen a Jesús, quisiera yo ser anatema, si esa es la condición, que se pierda mi alma, pero que mis compatriotas puedan entender que la promesa dada, el objetivo del pacto en el Antiguo Testamento estaba radicado en Jesucristo, no en el pueblo. Por eso es un error muy grave, hermanos, para muchos predicadores decir el reloj universal de Dios es Israel. No es cierto, es la Biblia, es Jesucristo. Aquí Pablo está diciendo el problema con Israel es que no entendieron cuál era el objetivo de la promesa. ¿Se acuerdan de la promesa que Dios le hizo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. No está diciendo te voy a elegir porque quiero una élite de gente nada más. Y entonces solo los judíos, y los que no somos judíos, pues ya nos amolamos porque no tenemos esperanza. La promesa que Dios hace a Abraham, el pacto que hace, es que de la raíz de Abraham iba a venir la bendición para todas las naciones. Así que Dios le estaba prometiendo a Abraham la salvación del mundo. Esa salvación fue dada, hecha y conquistada por Jesucristo, linaje de Abraham. Pero empieza a poner las cosas en su lugar. Dice, aquí pudiera pensar entonces el judío, bueno, entonces ¿qué caso tiene que seamos judíos? Falló entonces la Escritura porque no somos el pueblo. Y Pablo aclara, esto es más para quitarnos a nosotros algún sentido mínimo, que yo espero que sea mínimo, de soberbia, ¿verdad? Yo fui, yo hice, sin mí, ¿qué harían? Hermano, Dios, ¿se acuerdan de la pregunta que Dios le hace a Job con la que le desarma todo su argumento? Job le decía, ¿verdad? Exactamente, Job le dice, yo tengo argumento, quisiera hablar con Dios y defender mi causa. Y lo único que hace Dios es decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No tienes ni idea de lo que está pasando, Job. Porque para Job el problema más grande era el de él. ¿Se acuerda de eso? A nadie, me está doliendo como a nadie en el mundo le duele. Mi problema es el más grande, mi amargura es la más grande. Y Dios llega y le dice, ¿sabes qué? No es como tú crees. Aquí los judíos de la misma forma, somos linaje de Abraham, nosotros venimos descendiendo del pacto, de la promesa. Y Pablo les dice, a ver, vamos a aclarar ese punto. No que la palabra de Dios haya fallado, esto habla de la perfección en la Biblia, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas.
no todos van a ser salvos, no importa si son judíos. Me decía un niño, ¿verdad? En la escuelita bíblica el año pasado, pastor, el judío se va a ir al cielo, pues si recibe a Jesucristo, sí. Si no, será muy judío, pero el destino de aquel que no quiere, Salmo 1, es la perdición. Y esa es la voluntad de Dios. Ahora, aquí dicen ellos, bueno, entonces la palabra de Dios tiene cierta tendencia a no, está aclarando. Esto es el versículo 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquellos que han entendido en qué consiste la promesa. Hermanos, Dios no estableció una promesa con los mexicanos, pero la promesa de bendecir a su pueblo sigue vigente para el cristiano mexicano. Para nosotros, hermanos. Entonces no consiste en lo que nosotros hagamos, sino simplemente en creer en lo que hizo Jesucristo. ¿Por qué? Porque no todos van de Israel, no todos van a ser salvos, no todos los religiosos. Recordemos esto, hermanos. Al Señor lo que menos le tiene ocupado son las religiones. El Señor lo que desea es una relación directa con la gente. Si no, no hubiera enviado a Jesús. Ahí está el sistema religioso, cúmplanlo y se encargarán de todo. Pero Dios no hizo eso. Lo que hizo Dios fue enviar a su Hijo a buscar a la gente. Así que aquí lo que hace es decir, no todos, no todos. Y comienza a dar la explicación para quitarle ese prejuicio del judaísmo a estas personas. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había nacido aún, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahora, ¿qué nos está diciendo? ¿Todos los descendientes de Abraham eran hijos de la promesa? No, porque la promesa no estaba con Ismael, que era hijo de Abraham. La promesa no estuvo con los hijos de Cetura. ¿Se acuerda? Cuando enviudó, se volvió a casar con Cetura y tuvo hijos y tuvo hijas. Pero la promesa no fue con ellos. Así que Pablo le está diciendo, ya ven cómo ni siquiera ustedes entienden la palabra, y aquí es para nosotros. Tienen una Biblia y ni siquiera se ponen a leer. Tenemos una Biblia, alguien nos ha compartido una Biblia, pero seguimos creyendo que nuestra forma de pensar es la correcta. ¿Por qué será que lo que está escrito en este libro, hermanos, ha rebasado fronteras, se ha traducido a más idiomas, ha llegado a todos los países del mundo? ¿No será algo diferente en este libro? ¿No habrá algo en particular que hace de este libro diferente? Porque ni siquiera el Corán ha llegado tan lejos como la Biblia. Así que algo interesante hay en este libro, hermanos, que sigue teniendo vigencia. Así que lo que hace Pablo aquí es decir, ubíquense en esto, porque de manera general no es así, no es como tú crees. Hay forma específica, no fue entre los hijos de Abraham, fue con Isaac. Ahora, de Isaac también tenemos algo, porque recordemos que de Isaac nacieron gemelos. Y no fueron los dos gemelos los que fueron guiados por el pacto. Entonces, nuevamente comienza a citar esto. Dice el versículo 12, citando Génesis: el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El libro del profeta Malaquías. Ahora nos está diciendo algo interesante. Cuando Dios le habla precisamente a Isaac, a Rebeca, ¿verdad? En tu vientre hay dos naciones, y el mayor va a terminar sirviendo al menor, diciendo, hay un conflicto en el corazón de los que van a ser tus hijos, y ese va a ser el resultado. Después, cuando habla con Malaquías, en el profeta Malaquías, en el versículo 3, hermanos, habla de cuando Israel iba pasando, hermanos, ya saliendo de Egipto, y entonces los edomitas no les quisieron ayudar, les cerraron el paso, y entonces Dios establece esto: a Jacob amé, al pueblo de Israel, pero aborrecí a Esaú. Ojo, aborrecer no significa odiar. Aborrecer bíblicamente significa amar menos. Así, no es de mi agrado. No significa odiar, significa no es de mi agrado.
Entonces, aquí hay algo interesante. A Jacob amé, y nuevamente nos empieza a dar la línea de elección de Dios. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque Él es soberano. Porque Él es perfecto y misericordioso. Así de simple, hermano. ¿Cuánta gente hay en Salamanca caminando hoy? ¿Por qué está usted hoy aquí escuchando esto? Se llama misericordia de Dios, lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora dice, ¿qué pues diremos? Pablo, mire cómo se mete en la pregunta. Él era judío, recordemos esto. Bueno, como nación, porque él era de la tribu de Benjamín. Para este tiempo ya los judíos no eran tribu, era la nación. Y él siempre fue jactancioso en el hecho de decir, soy de la tribu de Benjamín, ¿se acuerda? Pero bueno, como judío, él dice, ¿qué diremos? Que hay injusticia en Dios. ¿Por qué? Porque está eligiendo a unos sí y a otros no. Y Pablo contesta, en ninguna manera. ¿Qué significa esto? Dios es perfecto. ¿Y dónde está la perfección? Si leemos al principio, Israel, hermanos, en el versículo 4 dice, fueron la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero ¿qué pasó? No creyeron, no siguieron. Así que entonces Pablo dice, no todos los de Israel son israelitas. No importa el apellido que tengan. Si no creen en lo que está escrito aquí, que termina en Jesucristo, va a haber un problema. Y esto, hermanos, no es para que nosotros digamos, bueno, mis papás eran cristianos, somos bautistas de abolengo, y eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. Mis hijos se van a ir al cielo porque yo soy bueno. No, si usted no le enseña a amar a Dios a sus hijos, hermano, perdón que le diga esto, pero se van a ir al infierno. Porque no aman a Jesús, porque no buscan a Dios. ¿Para qué pues entonces el Señor nos llamó? ¿Se acuerda el lema del mes? Levantados para servir. El objetivo de servir es impactar. Y si Dios ha hablado a mi corazón, como objetivo tiene que aquel que me rodea pueda ser alcanzado por la misericordia de Dios. Y no sé usted, pero a mí sí me preocupa la vida espiritual de mis hijos. Vivan como quieran, vivan haciendo lo que quieran, lo que les guste. No, esto no es correcto, hijo. Aunque llores, hagas un berrinche. Si la respuesta es no de mi parte como papá, tengo que entender eso. Y aquí Dios nos está poniendo el ejemplo. No fue un Dios consentidor, bueno, sí, para que todos. No, el que no quiere no será salvo. Así de simple. Mas la senda de los malos perecerá. Amén. Esa es la justicia de Dios. Aquí nos está diciendo, no todos los de Israel son israelitas. Muchos aquí se van a perder. Y esa es la perfección de Dios. Y no podemos ir en contra. ¿Por qué entonces Dios es malo? En ninguna manera. Esa parte de Pablo a mí me encanta. Si a usted le gusta marcar su Biblia, ponga ese en ninguna manera. Pablo está diciendo, Dios es perfecto. ¿Y sabe qué? Nosotros no vamos a alcanzar a entender toda la perfección de Dios. Dice, abajo lo explica, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Claro que habrá oportunidad de misericordia y de compadecerme a alguien. ¿Por qué? Porque así es el corazón de Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo no voy a hacer que el corazón de Dios cambie con mis lágrimas. Dios es justo y Dios es perfecto y Él ha determinado en su palabra su ley. Así que no importa, hermanos, si me agrada o no me agrada, si estoy contento o no estoy contento. Se trata de que la misericordia de Dios sea real en nosotros. No está diciendo, ¿verdad? De este lado se van a salvar los evangélicos, de este lado los bautistas. Está hablando del corazón que le conoce. Al punto de que dice, ni siquiera el israelita, que se cree israelita, alcanzará misericordia. ¿Cómo lo sabemos? Dios está diciendo, Él ha decidido mostrar. Esta es la parte bonita. Solamente para algunos no. Dios ha decidido mostrar misericordia para todos. Nuevamente, clave para nosotros, Juan 3:16. Envió a Jesús a morir por todos. Por todos. Así que Dios sí tiene misericordia del que tiene misericordia. Dice el 17, porque la Escritura dice a Faraón, en el caso del enfrentamiento de Moisés y Faraón, para esto mismo te ha levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Fíjese cómo dice aquí, aún el despropósito que pudiera parecer la actitud de Faraón
negligente, soberbia, arrogante, humillante, lastimosa. Resultó que Dios fue glorificado en un corazón tan endurecido como el de Faraón. Todos, hermanos, pudieron ver la gloria de Dios a través de ese problema. 430 años el pueblo hebreo estuvo bajo el yugo, hermanos, de Egipto, y Faraón endureció sus látigos contra el pueblo. ¿Y sabe qué terminaron diciendo? El pueblo, al ser liberado, qué grande es nuestro Dios. Nos libró de la mano de Faraón. Así que podemos entender, hermanos, que por muy grande que sea el problema, aún en ese problema Dios va a seguir mostrando misericordia. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad y a quién trajo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces, ¿por qué Dios establece una justicia que a nosotros nos parece injusta? Y nuevamente Dios entra, tú no tienes ni idea de lo que estás reclamando. Fíjese todos los reclamos que la humanidad le hace a Dios. ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay niños maltratados? ¿Por qué hay viejitos olvidados? Dios es el causante de eso. No, es nuestro necio corazón el que actúa mal, el que decide ser malo, el que decide ser cruel, el que no decide estar en familia. Dios no está atrás como lo pintan en las caricaturas, ¿verdad? Y de repente el diablo acá diciendo, sí, contéstale bien. No, contéstale mal. Dios ha establecido aquí. Veíamos en la mañana acerca del comportamiento del varón. ¿Se acuerda? Pero en ese comportamiento del varón está asociado el comportamiento de la esposa. Así que cómo Dios establece los lineamientos para que nosotros, hermanos, asumamos nuestra responsabilidad, porque aquí, igual que con Pablo, podemos decir, reclamarle, ¿verdad? ¿Por qué inculpa a Dios? Si Él lo permitió, me decían allá en León, ¿se acuerdan que les he platicado? ¿Por qué si Dios condena el pecado, para qué lo inventa? Me decían a mí. Pues la verdad me dio risa y a la vez coraje, pues es que Dios no inventó el pecado. Dios nos dio albedrío, la libertad de elegir, ¿y sabe qué? Decidimos mal. Y cuando decidimos mal, llegaron las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y cuando llegó la consecuencia de nuestra mala decisión, dijimos, Dios, ¿por qué nos manda esto? Y el culpable es Dios, cuando Él ha sido de misericordia con todos nosotros. Dios ha tenido misericordia de usted. Jeremías escribe en el himno de las lamentaciones, ¿se acuerda? Por la misericordia de Jehová, ¿qué sigue? No hemos sido consumidos. Estamos viviendo el 18 de junio del 2023 por la misericordia de Dios. No crea que mañana va a abrir los ojos. Usted no sabe si los va a abrir. Si los abrió hoy, es por la misericordia de Dios. Así que Pablo dice, dejen de estar preguntando cosas así. Mire cómo lo contesta. Mas antes, oh hombre, versículo 20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Job dice, no es de sabios contender contra el omnipotente. Y aquí dice lo mismo, ¿por qué altercas con Dios? Ahora, dirá el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Habla de un alfarero que está trabajando del barro y hace un vaso, y entonces el vaso se voltea contra el alfarero y le dice, no me gustó como me hiciste. Te equivocaste al hacerme. Hoy ese vaso le diría, yo me autopercibo como jarra. Aunque tú me hayas hecho como vaso, yo me autopercibo como jarra. Es lo mismo. Él fue el que nos hizo. Hizo hombre, hizo mujer. Corintios, portaos hombres varonilmente. ¿Cuál sacar el lado femenino? Saque usted, hermano, el lado varonil. No significa violento, no significa agresivo. Sea bondadoso, sea romántico, sea cariñoso, sea protector. Eso es ser un hombre de verdad. Así que aquí nuevamente, ¿cómo es posible que el vaso se le voltee al alfarero y le diga, a ver, no me gustó como me hiciste, te equivocaste? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El que decide es el alfarero, el que decide es Dios, así que dejemos de quejarnos. Ya, hermanos, aquí es una forma de Pablo decir, ya deje de preocuparse, ya deje de llorar. Mis problemas, mi dolor, déle la gloria a Dios, camine mirando al Señor. No estamos locos, hermanos. Si usted tiene un conflicto, llore, agarre, tome, hermanos, tiempo para encargarse y entregarle su problema a Dios. Pero no es tiempo ya de seguir viviendo nuestro dolor y a nuestra manera. No somos los protagonistas del universo. Dios sí lo es.
Así que empecemos a vivir para Dios. Pablo le está poniendo un alto, ya dejen de discutir lo que dice, no tiene sentido. Dice el 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles aquí. Y que si Dios quiere, esa parte a mí me encanta, es su voluntad. ¿Por qué los gentiles también? Decían los judíos. Y Dios contesta, porque esa es su voluntad. Ahora los gentiles pudieran decir, ¿verdad? Aquí en Roma, ¿y por qué primero los judíos? Porque esa es su voluntad. Porque así le plació, dice en el Evangelio de Mateo. Porque así le plació. Ahora, ¿hay un problema en la voluntad de Dios? Si usted y yo decimos, sí hay un problema, nos hace falta conocer Biblia. Porque la voluntad de Dios, según la Biblia, tiene 3 cualidades. Dígamelas. Buena, agradable y perfecta. La nuestra no es así. Y dígame si no hemos llorado muchas veces por hacer nuestra voluntad. Y terminamos arrepentidos diciendo, mejor no hubiera dicho, mejor no hubiera ido, o mejor si hubiera ido, o ¿para qué le dije? Y no vemos a Dios así. Vemos a Dios hablando en perfección. Así que dice, ¿y cuál es el problema de que Dios haya elegido? Dios escogió, y dice el 24, no solo judíos, también de los gentiles, pero termina la pregunta con la que inició. Si Dios quiere hacer su voluntad, también va a llamar gentiles, y nos atrevemos a decir aquí Pablo, y si Dios en su misericordia también le llamó a usted, nos trajo aquí a escuchar esto. Necesitábamos oír esto. ¿Sabe qué? Dios está cansado de nuestras quejas, de nuestros problemas, y quiere que establezcamos en nuestra vida su señorío, que sea tu voluntad en mi vida, Señor. Y dígame si no, cuando tenemos problemas, al primero que recurrimos es decir, Dios, ayúdame. Ay, Dios mío, ¿verdad? Pero si no queremos honrarlo toda la vida, solo cuando hay problemas, Dios dice aquí, no, ya, es tiempo de madurar. Y después nos cita el caso de Oseas, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, hablando de la situación con sus hijos, ¿se acuerda del profeta? Y a la no amada, amada. Y el lugar donde se le dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. La forma en la que él decidió actuar, como dando ejemplo con el profeta Oseas, con su esposa, con sus hijos, y el significado de los nombres. ¿Sabes qué? El pueblo que no me quiere, está bien que no me quiera, porque va a llegar un pueblo, va a llegar alguien, un corazón sincero que sí me amará. No solo me buscará para que lo cuide, lo bendiga y le dé. Vendrá un corazón que sí me ame. Y quiera Dios que los que estamos aquí seamos ese corazón. Simplemente estamos aquí porque amamos a Dios. Que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. ¿Se va a solucionar su problema? No sé, pero no deje de amar a Dios. ¿Qué va a pasar con nosotros mañana? No sé, pero no deje de amar a Dios. Esa es la clave aquí. También Isaías, este capítulo, hermanos, fue para tundirle a todos, poner las cosas en su lugar. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, fíjese, tan solo el remanente será salvo. Nuevamente, la mayor parte va a ser condenada. ¿Por qué? Porque no quieren entenderlo del principio. ¿Cuál? Jesucristo. Esa es la clave. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Ni siquiera sabemos cuándo, pero la justicia de Dios llegará. Así que, wow, increíble lo que dice aquí. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Aún en el juicio de Dios se saborea la misericordia. Si Dios no hubiera tenido misericordia de Israel, estaríamos como Sodoma y Gomorra. Dice, quedó desolado eso, acabado, destruido por justicia de Dios. Hermanos, ¿quiere usted entender la justificación y la justicia de Dios? Lea toda la carta y se va a dar cuenta que Dios ha determinado que aquel que es injusto, aquel que no ama a Dios, por muy buena persona que crea ser, se va a condenar. Y esa es perfección. No lo determinamos nosotros. Hermanos, aquí es donde entra nuestro amén para decirle a Dios, es tu voluntad y es perfecta.
Así que lo que debemos hacer, hermanos, es entender cuál es nuestro lugar. Y le aseguro que todos los que estamos aquí, aún los que están afuera, pero no están, hermanos, necesitamos ayuda de Dios. Necesitamos que Jesús intervenga, necesitamos que Jesús escuche, ¿qué necesitamos hacer? Venir a Él, vivir para Él. No todos, le dice al pueblo de los judíos, no todos los israelitas realmente son israelitas. No todos los que están en la iglesia van a ser salvos. Tristemente, muchos se condenarán, pero Dios ya ha mostrado misericordia. Y hermano, lo único que podemos pedir es que entendamos la misericordia de Dios. Que Dios tenga misericordia de usted y de mí, porque hemos pecado. Pero la misericordia de Dios es vasta, es grande, hermanos, es increíble, inimaginable. No desaprovechemos la oportunidad de poder vivir. Nos resta, hermanos, van a ser las 7. ¿Cuánto tiempo nos resta del 18 de junio? Vívalo para el Señor. Mañana puede ser tarde. Viva dando gloria a Dios y agradeciendo la justicia de Dios. A muchos hablamos, ¿verdad? Gloria a Dios por la misericordia, gloria a Dios por la misericordia. Hermanos, aprendamos a decir amén a la justicia de Dios, porque es perfecta también. Y Él ha mostrado la misma perfección en su misericordia que en su justicia. Y nadie se va a condenar por sí mismo, hermanos, simplemente por no haber entendido el corazón de Dios al rechazar todo lo que Dios ya hizo. Dios no vino, impuso una religión. Órale, y los que sean de ese grupo se van a salvar. Dios envió a su Hijo para que tengamos una relación con Él. Y cuando Él vino, lo crucificamos. Eso fue lo que hicimos. Y el corazón de Dios nos dio todavía otra oportunidad, porque Jesús resucitó. Gloria a Dios por eso. Y nos dejó una promesa: voy a regresar por los míos. No todos los israelitas son hijos de Israel. No todos los que están en la iglesia son cristianos. Cuidado. Hagamos un autoexamen, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque la misericordia de Dios hoy se ha sentido plenamente. Así que entendamos y caminemos, hermanos, en la verdad de Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has concedido en esta tarde a través de ella. Y gracias, mi Dios, por Jesucristo. Gracias porque a través de tu Hijo nosotros pudimos conocer el camino, Señor. Y también entender nuestra necesidad. Padre, nos quejamos mucho. A veces nos quejamos más de lo que servimos. Señor, pero gracias te damos porque tu misericordia alcanza para todos. Pero también te damos gracias porque tu justicia ya ha establecido, Señor, tu voluntad. Así que te damos gracias, Padre, por el que ha de ser salvo. Y te damos gracias por aquel que ha cerrado su corazón. Señor, de verdad, tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Gracias te damos por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.